Bienvenidos, nosotros somos el grupo 5. El tema a exponer es gestión del tiempo de proyecto. Nuestro grupo está conformado por Joana Ducci, Mayra Villacres y Raquel Hueña. A continuación les vamos a proceder a exponer el tema dicho. Tema: gestión del tiempo del proyecto. Contenido: definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, controlar el cronograma. Como primer punto les vamos a hablar sobre definir las actividades. Esto es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a realizarse para elaborar los entregables del proyecto. Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen normalmente en componentes pequeños. Estos se llaman actividades. Las actividades proporcionan una base para la estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control del trabajo del proyecto. Este se clasifica en definir las actividades entradas, definir las actividades, herramientas y técnicas, definir las actividades salida. Definir las actividades entradas. Se divide en dos grupos. El primero, factores ambientales de la empresa. El segundo, activos de los procesos de la organización. El primero, factores ambientales de la empresa. Este puede influir en el proceso para definir las actividades. Se encuentra el Sistema de Información de la Gestión de Proyectos PMI. Activos de los procesos de la organización. Pueden influir en el proceso para definir las actividades que incluye. Segundo, definir las actividades, herramientas y técnicas. Se divide en descomposición, planificación gradual y plantillas. ¿Qué es la descomposición? Esta consiste en subdividir los paquetes de trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles. Las actividades representan el esfuerzo necesario para complementar un paquete de trabajo. ¿Qué es la planificación gradual? Es una forma de planificación mediante la elaboración gradual, donde se planifica en detalle el trabajo que debe desarrollarse en el corto plazo y el trabajo futuro. ¿Qué son las plantillas? Estas son listas de actividades estándar o una parte de una lista de proyecto previo. Puede utilizarse a menudo como plantilla para un nuevo proyecto. Estas también pueden utilizarse para identificar hitos típicos del cronograma. Definir las actividades de salida. Estas se clasifican en listas de actividades, atributos de la actividad, lista de hitos. ¿Qué son las listas de actividades? Estas son listas exhaustivas que abarcan todas las actividades del cronograma. Incluye el identificador de la actividad y una descripción del alcance del trabajo para cada actividad. Atributos de la actividad. Estas amplían la descripción de la actividad, identificando los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Se utilizan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades del cronograma planificadas. ¿Qué son las listas de hitos? Es un punto o evento significativo dentro del proyecto. 2. Secuenciar las actividades. Este es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Se establece mediante relaciones lógicas. Cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta con al menos un predecesor y un sucesor. Estas se clasifican en secuenciar las actividades de entrada, secuenciar las actividades de herramientas y técnicas, secuenciar las actividades de salida. Secuenciar las actividades de entrada. Dentro de estas se encuentran las listas de actividades,
atributos de la actividad, lista de hitos, declaración del alcance del proyecto, activos de los procesos de la organización. ¿Qué son las listas de actividades? Estas son listas exhaustivas que abarcan todas las actividades del cronograma necesario para el proyecto. ¿Qué son los atributos de la actividad? Pueden describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones predecesoras o sucesoras. Lista de hitos. Pueden incluir fechas programadas para hitos específicos. Declaración del alcance del proyecto. Contiene la descripción del alcance del producto que incluyen las características del producto que pueden afectar el establecimiento de la secuencia de las actividades. Activos de los procesos de la organización. Pueden influir en el proceso secuencial las actividades. Se encuentran los archivos del proyecto provenientes de la base de conocimiento de la empresa. Secuenciar las actividades, herramientas y técnicas. Esta se clasifica en método de diagramación por precedencia, PDM, determinación de dependencias, aplicación de adelantos y retrasos, plantillas de red de cronograma. El primero, método de diagramación por precedencia. Es utilizado con el método de la ruta crítica. Esta es para crear un diagrama de red del cronograma del proyecto, que es utilizada en casillas o rectángulos denominados nodos, para representar las actividades que se conectan con flechas que muestran sus relaciones lógicas. Esta técnica también se denomina actividad en el nodo y es el método utilizado por la mayoría de los paquetes de software de gestión de proyectos. Tipos de dependencias o relaciones lógicas. El primero, final a inicio, FI. El inicio de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora. Final a final, FF. La finalización de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora. Inicio, II. El inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora. Inicio o final, IF. La finalización de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora. 2. Determinación de las dependencias. Esta se clasifica en dependencias obligatorias, discrecionales, externas. Dependencias obligatorias. Estas son aquellas requeridas por contrato o inherentes a la naturaleza del trabajo. El equipo del proyecto determina qué dependencias son obligatorias durante el proceso que se establece. Esta implica limitaciones físicas como en un proyecto de construcción, donde es imposible elegir la superestructura hasta tanto no se construyan los cimientos. Dependencias discrecionales. De igual manera, el equipo del proyecto determina qué dependencias son discrecionales durante el proceso. Las dependencias discrecionales se denominan también como lógica preferida, lógica preferencial o lógica blanda. Estas se establecen con base en el conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada. Dependencias externas. De igual manera, el equipo de dirección del proyecto determina qué dependencias son externas durante el proceso de establecimiento de la secuencia de las actividades. Esto implica una relación entre las actividades del proyecto y aquellas que no pertenecen al proyecto. Estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. 3. Aplicación de adelantos y retrasos. El equipo de dirección del proyecto determina las dependencias que pueden necesitar un adelanto o un retraso para definir con exactitud la relación lógica. No debe realizarse adelantos y retrasos para sustituir la lógica de planificación. Estos deben documentarse de las actividades y sus supuestas relaciones. Un adelanto permite una aceleración de la actividad sucesora y un retraso ocasiona una demora en la actividad sucesora. 4. Plantillas de la red del cronograma.
Para acelerar la preparación de las redes de actividades del proyecto, puede emplearse plantillas normalizadas del diagrama de la red del cronograma del proyecto. Estas pueden abarcar un proyecto completo o solo una parte del mismo. Estas se denominan a menudo subred o fragmento de red. Las plantillas de las subredes son especialmente útiles cuando un proyecto abarca varios entregables idénticos o casi idénticos, como los pisos de un edificio alto de oficinas. Secuencia de las actividades de salida. Se clasifica en diagramas de red del cronograma del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Diagramas de red del cronograma del proyecto. Estas son una representación esquemática de las actividades del cronograma del proyecto y de sus relaciones lógicas, también denominadas dependencias. La elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto puede hacerse de una forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyectos. Esta puede incluir todos los detalles del proyecto o contener más de una actividad en resumen. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse se incluyen entre las listas de las actividades, los atributos de las actividades, el registro de riesgo. Estimar los recursos de las actividades. Es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Esta consta de entradas, herramientas y técnicas y salidas. Aquí se presenta un diagrama de flujo de datos del proceso a estimar los recursos de las actividades. Estimar los recursos de las actividades, vamos a mencionar las entradas. Entre ellas están la lista de actividades, los atributos de la actividad, los calendarios de recursos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. El análisis de las alternativas. Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos alternativos de realización. Estos abarcan el uso de distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos, diferentes tamaños y tipos de máquinas, diferentes herramientas, manuales versus automáticas, y la decisión de fabricar o comprar los recursos. Datos de estimación publicados. Muchas empresas publican periódicamente los índices de producción actualizados, además los costos unitarios de los recursos para una gran variedad de industrias, materiales y equipos, en diferentes países y en diferentes ubicaciones geográficas dentro de estos países. Estimación ascendente. Cuando una actividad no puede estimarse con un grado razonable de confianza, el trabajo dentro de esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Se estiman las necesidades de los recursos. Software de gestión de proyectos. Tiene la capacidad de ayudar a planificar, organizar y gestionar los grupos de recursos y de desarrollar estimados de los mismos. Aquí presento las salidas. Las salidas constan de requisitos de recursos de la actividad. Estima los recursos de las actividades. La salida del proceso identifica los tipos y la cantidad de recursos necesarios para cada actividad de un paquete de trabajo. Este requisito puede sumarse para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo. Estructura de desglose de recursos. Es una estructura jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recurso. Algunos ejemplos de categoría podemos mencionar la mano de obra, el material y los equipos y los suministros. Actualizaciones a los documentos de proyecto. Entre los documentos de proyecto que puedan actualizarse se incluyen, entre otros, la lista de actividades, los atributos de la actividad y los calendarios de recursos. Estimar la duración de las actividades.
Es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos de trabajo necesarios. Para finalizar cada actividad con los recursos estimados, se utiliza la información sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización. Las entradas. Entre ellas está la lista de actividades, los atributos de la actividad, los requisitos de recursos de la actividad. Estas tendrán un efecto sobre la duración de las actividades. Los calendarios de recursos, estas son desarrolladas como parte del proceso para estimar los recursos de las actividades. Pueden abarcar el tipo de recursos humanos, su disponibilidad y su capacidad. La declaración del alcance del proyecto. Se tienen en cuenta al estimar la duración de las actividades. Entre los ejemplos de supuestos se incluyen, entre otros, las condiciones existentes, la disponibilidad de la información, la frecuencia de los periodos de presentación de informes. Entre los ejemplos de restricciones tenemos la disponibilidad de recursos capacitados, los términos y requisitos del contrato. Los factores ambientales de la empresa. Estos pueden influir en el proceso de estimar la duración de las actividades. Incluyen, entre otros, las bases de datos de los estimados de la duración y otros datos de referencia. Las métricas de productividad de la información comercial pública. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización pueden influir en el proceso de estimar la duración de las actividades. Incluyen, entre otros, la información histórica relativa a la duración, los calendarios del proyecto, la metodología de planificación y las lecciones aprendidas. Las herramientas y técnicas. Tenemos el juicio de expertos. Este es guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre el estimado de la duración o las duraciones máximas recomendadas procedentes de proyectos similares anteriores. Además, puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. La estimación analógica. Utiliza parámetros de un proyecto anterior similar cuando se trata de estimar duraciones. Esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables, por ejemplo, los pies cuadrados de una construcción, para calcular una estimación de parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. La estimación por tres valores puede mejorarse tomando en consideración el grado de incertidumbre y de riesgo de la estimación. Este concepto se originó con la técnica de revisión y evaluación de programas, el método PERT. Este utiliza tres estimados para definir un rango aproximado de duración de actividad. Tenemos el más probable, sus siglas TM, optimista, sus siglas TO, pesimista, TP. El más probable es la duración de la actividad en función de los recursos que probablemente se asignarán. El optimista es la duración de la actividad que está basada en el análisis de mejor escenario posible para esta actividad. El pesimista, esta está basada en el análisis del peor escenario posible para esta actividad. Análisis de reserva. Los estimados de la duración pueden incluir reservas para contingencias, denominadas a veces reservas de tiempo o colchones, en el cronograma global del proyecto. Para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma, la reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad. Una cantidad fija de periodos de trabajo puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos. Las salidas. Estimados de la duración de la actividad son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad. Los estimados de duración no incluyen ningún retraso y pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posibles. Como segundo punto tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto.
Entre estos tenemos los atributos de la actividad, los supuestos de hechos durante el desarrollo estimado de la duración de las actividades, como los niveles de habilidad y disponibilidad. Desarrollar el cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear el cronograma del proyecto. La incorporación de las actividades, duraciones y recursos a la herramienta de planificación genera un cronograma con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Este también determina las fechas tanto de inicio y de finalización. Desarrollar el cronograma, las técnicas y las herramientas. La primera es análisis de la red del cronograma. Esta emplea diversas técnicas analíticas, como por ejemplo el método de la ruta crítica, el análisis ¿qué pasa si? Y la nivelación de recursos para calcular las fechas de inicio y finalización. El segundo es el método de la ruta crítica. Calcula las fechas teóricas de inicio y finalización, tanto las tempranas y las tardías, para todas las actividades. Tercero, el método de la cadena crítica. Este permite modificar el cronograma del proyecto para adaptarlo a los recursos limitados. Inicialmente, el diagrama de red del cronograma del proyecto se elabora mediante los estimados de la duración, con las dependencias requeridas y las restricciones definidas como entradas. El cuarto, nivelación de recursos. Este se aplica a un cronograma que ya ha sido analizado por medio del método de la ruta crítica. La nivelación de recursos puede utilizarse cuando los recursos compartidos o críticos necesarios solo están disponibles en ciertos momentos o en cantidades limitadas, o para mantener la utilización de recursos en un nivel constante. Quinto, análisis ¿qué pasa si? Este es un análisis de la pregunta ¿qué pasa si se produce la situación representada por el escenario X? Se realiza un análisis de la red del cronograma usando el cronograma para calcular los diferentes escenarios, como por ejemplo un retraso en la entrega de un componente principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción de factores externos como una huelga o un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos. El sexto, aplicación de adelantos y retrasos. Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el análisis de la red para desarrollar un cronograma viable. Séptimo, comprensión del cronograma. Las técnicas de la comprensión del cronograma incluyen comprensión y ejecución rápida. Comprensión, una técnica de comprensión del cronograma en la cual se analizan las concesiones entre costo y cronograma para determinar cómo obtener la mayor comprensión con el menor incremento de costo. Ejecución rápida, una técnica de comprensión del cronograma en la cual las fases o actividades que normalmente se realizarían en forma secuencial se realizan en paralelo. Octavo, herramienta de planificación. Las herramientas automatizadas de planificación aceleran el proceso de planificación, generando fecha de inicio y finalización, basadas en las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las duraciones de las actividades. Desarrollar el cronograma, las salidas. Primero, cronograma del proyecto. El cronograma del proyecto debe contener como mínimo una fecha de inicio y una fecha de finalización programadas para cada actividad. Aunque el cronograma del proyecto puede tener forma de tabla, se presenta más a menudo en forma gráfica, utilizando uno o más de los siguientes formatos. Los diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero solo identifican el inicio o la finalización programada de los principales entregables y las interfaces externas clave. Los diagramas de barra. Estos diagramas con barra se representan las actividades, muestran fechas de inicio y finalización de las actividades, así como las duraciones esperadas. Diagramas de red del cronograma del proyecto. Estos diagramas con la información de la fecha de las actividades normalmente muestran la lógica de la red del proyecto y las actividades del cronograma que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto. Segundo, línea base del cronograma.
La línea base del cronograma es una versión específica del cronograma del proyecto, desarrollada a partir del análisis de la red del cronograma. El equipo de dirección del proyecto la acepta y aprueba como la línea base del cronograma, con fechas de inicio y finalización de línea base. Tercero, datos del cronograma. La información suministrada frecuentemente como detalles de soporte incluyen, entre otras, los requisitos de recursos por periodo de tiempo, los cronogramas alternativos, la planificación de las reservas para contingencias. Cuarto, actualizaciones a los documentos del proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse se incluyen requisitos de recursos de la actividad. La nivelación de recursos puede tener un efecto significativo en los estimados preliminares de los tipos y cantidades de recursos necesarios. Atributos de las actividades. Los atributos de las actividades se actualizan para incluir todos los requisitos de recursos revisados y cualquier otra revisión generada por el proceso de desarrollar el cronograma. Calendario. El calendario para cada proyecto puede utilizar diferentes unidades de calendario como base para planificar el proyecto. Registro de riesgos. El registro de riesgos puede necesitar actualizarse para reflejar las oportunidades o las amenazas identificadas al establecer los supuestos de la planificación. Controlar el cronograma. Esto consiste en determinar el estado actual del cronograma del proyecto, influir en los factores que generan cambios en el cronograma, determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado, gestionar los cambios reales conforme suceden. Controlar el cronograma. Entradas. Primero, plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión del cronograma y la línea base del cronograma. Cronograma del proyecto. Se trata de la versión más reciente del cronograma del proyecto, con anotaciones que indican las actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades iniciadas a la fecha de los datos indicada. Tercero, información sobre el desempeño del trabajo. Es la información sobre el avance del proyecto, tal como qué actividades se han iniciado, su avance y qué actividades se han terminado. Actividades de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso controlar el cronograma incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y lineamientos existentes formales e informales relacionados con el control del cronograma, las herramientas del control del cronograma y los métodos de seguimiento e información que se utilizarán. El controlar el cronograma, las herramientas y técnicas. Primero, revisión del desempeño. Permite medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma en aspectos como las fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración restante para el trabajo en ejecución. Segundo, análisis de variación. Las mediciones del desempeño del cronograma se utilizan para evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea base original del cronograma. Tercero, software de gestión de proyectos. El software de gestión de proyectos para la elaboración de cronogramas permite hacer un seguimiento de las fechas planificadas en comparación con las fechas reales y de proyectar los efectos de los cambios del cronograma del proyecto. Nivelación de recursos. La nivelación de recursos se utiliza para optimizar la distribución del trabajo entre los recursos. Análisis ¿qué pasaría si? El análisis ¿qué pasaría si? Se utiliza para realizar diferentes escenarios para realinear el cronograma con el plan. Ajuste de adelantos y retrasos. El ajuste de adelantos y retrasos se usa para encontrar maneras de realinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. 7. Comprensión del cronograma. Las técnicas de comprensión del cronograma se usan para encontrar maneras de alinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. 8. Herramientas de planificación. Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el cronograma para reflejar el avance real del proyecto y el trabajo que queda pendiente. La herramienta de planificación y los datos de apoyo del cronograma se utilizan conjuntamente con métodos manuales y otros software de gestión de proyectos para realizar el análisis de la red del cronograma y generar un cronograma actualizado del proyecto. Controlar el cronograma. Salidas.
Primero, mediciones del desempeño del trabajo. Los valores calculados de la variación del cronograma y del índice de desempeño del cronograma para los componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los interesados. Segundo, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Entre los activos de los procesos de la organización que pueden actualizarse se incluyen, entre otros, las causas de las variaciones, las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección. Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control del cronograma del proyecto. Tercero, solicitudes de cambio. El análisis de la variación del cronograma junto con la revisión de los informes de avance, resultados de las medidas de desempeño y las modificaciones del cronograma del proyecto pueden dar como resultado solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y a otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Actualización al plan para la dirección del proyecto. Entre estas tenemos la línea base del cronograma. Los cambios a la línea base del cronograma se incorporan en respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los recursos de las actividades o en los estimados de la duración de las actividades. Plan de gestión del cronograma. Línea base de costo. La línea base de costo puede actualizarse para reflejar los cambios originados por las técnicas de comprensión del cronograma. Actualización a los documentos del proyecto. Entre estos tenemos datos del cronograma y cronograma del proyecto. Datos del cronograma. Pueden desarrollarse nuevos diagramas de red del cronograma del proyecto para reflejar las duraciones restantes aprobadas y las modificaciones al plan de trabajo. En algunos casos, los retrasos en el cronograma del proyecto pueden ser tan graves que se deberá desarrollar un nuevo cronograma objetivo, con fechas de inicio y finalización proyectadas para proporcionar datos realistas a fin de dirigir el trabajo y medir el desempeño y el avance. Cronograma del proyecto. Se generará un cronograma actualizado del proyecto a partir de los datos actualizados del cronograma para reflejar los cambios al mismo y gestionar el proyecto.